Y en nuestro espacio habitual de Leiva Inversiones, hoy vamos a hablar de cómo capitalizarnos. ¿Qué hacer en una economía tan volátil como la Argentina pensando en el ahorro? ¿Hay que pensar o no hay que pensar en el ahorro? ¿Cómo te va, Fermín? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto. Gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Justamente en este escenario, ¿hay que pensar en el ahorro? Sí, creo que, a ver, pensar en el ahorro es central para todos. Hay un concepto que en general todos tenemos al ahorro, como esa diferencia entre lo que ganamos, lo que gastamos y lo que queda, ¿no? Y a veces uno, por nuestra bagaje cultural, por lo que nos dejaron, es, bueno, voy, compro los dólares, los dejo ahí guardaditos porque ese es mi ahorro y eso es lo que tengo de reserva. La realidad es que ese comportamiento no está mal, es lo que aprendimos, lo que nos enseñaron, pero si uno hace un ejercicio simple y dice, bueno, no sé, hace 10 años compré 100 dólares. Esos 100 dólares los tengo guardados. La realidad es que con el paso del tiempo y la inflación, no la Argentina, que es un hecho excepcional en el mundo, sino la inflación de Estados Unidos solamente, uno hoy tendría solamente menos de 80 dólares en valor de lo que eran esos 100 dólares en su momento. Si lo hubiese invertido a una tasa bastante normal, digamos, o de bajo riesgo, como son los bonos de Estados Unidos, hoy tendría tal vez 150 dólares. Y esa diferencia es casi el doble, ¿no? Entonces, esa es la diferencia tal vez entre tener un ahorro y convertirse en un inversor. Y ahí es central porque a su vez en la vida uno tiene diferentes momentos, ¿no? Cuando uno es joven, sus padres lo ayudan. Luego está una etapa como la que estamos nosotros, donde tenemos un ingreso y podemos tener esa reserva. Y luego va uno a su etapa pasiva o donde ya está la vejez, donde uno no trabaja tanto y no tiene esos ingresos. Y lo que uno intenta es mantener su nivel de consumo. Y en ese ciclo uno tiene que pensar y proyectar. Lamentablemente, y no solamente en nuestro país, ¿no? Donde las jubilaciones están en 350, 450 mil pesos la mínima, o alguna jubilación provincial, tal vez un poquito mejor, pero son bajas en general, y en todo el mundo sucede. Los servicios previsionales o la proyección hacia la vejez, los sistemas han colapsado. Entonces, creo que hoy no es solamente importante pensar en el ahorro, sino sumamente necesario. Así que tu pregunta es central y creo que es el principio. Y ahorrar, pero con inversión. ¿Cuáles son las alternativas de inversión en una empresa, por ejemplo, o en un sector? Sí, hay uno en general, tiene dos familias grandes, ¿no? Por un lado tiene lo que es renta fija y por el otro lado renta variable. Lo que yo te explicaba recién de invertir en un bono al tesoro, se le suele decir renta fija, y ahí es donde sucede la magia de las finanzas, que es el interés compuesto. Básicamente el interés compuesto permite que cuando vos invertís, tenés 100 dólares, al año siguiente va a tener 104 dólares, el año siguiente 108, así va a ir creciendo y se va a ir acumulando. Esos son instrumentos de renta fija. Hoy uno puede invertir en bonos del Tesoro americano, claramente con muy baja percepción de riesgo, a tasas del 4%. Uno puede ir por bonos del Gobierno Nacional Argentino, con tasas que van hasta el 9% anual en dólares. O, como decían mis compañeras que el otro día estuvieron, Carolina y Verónica, uno puede invertir a cortito plazo, ¿no? Más cortito en periodos de tiempo, y con un diferencial importante sobre lo tradicional. Lo tradicional es el banco. Hoy un plazo fijo está pagando en torno al 27% anual y una LECAP a 30, 35 días corta está pagando 33%. Entonces uno tiene alternativas de inversión bastante sencillas de comprender, muy fáciles de acceder con la cuenta comitente, como comentaba el otro día Carolina, que están al alcance a través de una cuenta comitente y del asesoramiento de la inversión. Pero yendo puntualmente a tu pregunta también de las acciones, porque a veces uno ve esas películas donde alguien hace solamente un trade y se salva, como así se dice. Uno puede invertir en acciones, uno se vuelve parte de un socio de una empresa, y yendo tal vez a la empresa más conocida, más grande del mundo, uno piensa, hace 5 años Apple costaba la mitad de lo que vale hoy, o sea, hubiese ganado un 100%. Lo mismo hubiese pasado con Google o con Microsoft, tal vez no tanto en tanta suba. Tal vez podría pasar con Nvidia, que es una acción de microprocesadores, inteligencia artificial, que multiplicó por 12 su valor. Bueno, lo importante es saber que hay esos activos, tienen asociado mayor riesgo, porque así también como hay acciones que suben, hay acciones que bajan. Siempre cuento el caso de Intel, que es todos la conocemos porque están todas las computadoras que tenemos, pero esa acción en los últimos 5 años está un 12% por debajo de lo que alcanzó. Entonces, a veces uno tiene que ser selectivo en qué empresas uno piensa que pueden tener valor y distribuir, ¿no? Un poquito en renta fija, un poquito en renta variable. ¿Y cómo sé? ¿A dónde? ¿Cómo hago eso? ¿Qué perfil de inversor tengo?
Bueno, eso es lo central, ¿no? El otro día cuando hablaban las chicas de cómo se abre una cuenta comitente, nuestra consulta inicial de nuestro rol de asesores es identificar qué tipo de inversor sos, ¿no? Entonces, normativamente tenemos que hacerte un conjunto de preguntas, pero determinando un perfil del inversor vamos a saber qué perfil asociado al riesgo estás, y en función a eso poder decirte, bueno, podés tener una mayor participación de acciones o vas a necesitar un mayor componente de renta fija, como se le suele decir. Así que en la apertura de la cuenta comitente ya vas a tener determinado un perfil del inversor. Se habla mucho de diversificar la inversión. ¿Qué significan los hechos y también cómo ayudan desde Leyva Inversiones para que la gente tenga un mapa de dónde le conviene invertir? Sí, es casi bíblico, ¿no? La diversificación está en la Biblia, de hecho. Los huevos siempre en diferentes canastas y en lo posible en diferentes carretas. Pero bueno, ahí también va la estrategia de inversión. A veces, cuando uno invierte solo, sobre diversifica, que no está mal, pero no le permite captar ese valor incremental que pueden tener algunas acciones. Entonces, si yo defino que la Argentina es un país con potencialidad, yo puedo decir, bueno, voy a invertir en vaca muerta, y eso uno puede invertir en diferentes empresas, y eso es diversificar. Pero también uno puede decir, che, también quiero diversificar el riesgo, no solamente asociado a la energía, quiero ir por otros sectores. Uno puede invertir en Mercado Libre. La realidad es que hay muy buenas empresas en nuestro país y en la región y en el mundo. El riesgo es que a veces uno puede sobre diversificar, tener muy poquito de todas, y eso no le permite captar el valor que realmente está ganando por invertir en determinadas acciones que tienen un potencial estratégico. ¿Y dónde los encuentran aquellos que quieran tener más detalles, que quieran tener precisiones, que quieran empezar a incursionar en el mercado de capitales? Bueno, muy cerquita, acá estamos cerca del puerto de Santa Fe, pero acá está el QR en vivo donde nos pueden buscar y van a tener contacto con una persona, con un asesor de la compañía que los va a ayudar en esos primeros pasos, no solamente como inversor, sino también como empresas, que la semana que viene me estoy spoileando, pero bueno, seguramente vamos a hablar un poco más de instrumentos para empresas, donde hay un conjunto, el mercado de capitales brinda diferentes posibilidades para que también las empresas, las pymes, puedan participar en el mercado y encontrar soluciones a sus necesidades. Bueno, nos quedamos por eso para la próxima semana. ¿Qué te parece? ¿El adelanto? Por supuesto. Sí, porque la idea es esa, seguir sumando junto a Leyva Inversiones oportunidades de negocios para aquellos que están del otro lado. Fermín, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta la próxima. En Leyva Bursátil podés invertir tus ahorros de forma segura y con el asesoramiento de expertos para que no pierdan valor. Contactanos